Bueno, aquí vamos a empezar a hacer nuestro primer budín. Los ingredientes para hacer el budín serían leche, esencia de vainilla, pan, cualquier tipo de pan, puede ser de la mañana, de la tarde o de días anteriores, azúcar y huevo. Espera, no se ve. Bueno, huevo. Empezamos echándole el litro de leche al recipiente. Todo. Hasta la última gota. Seguimos echándole azúcar al gusto a la leche. Por ejemplo, yo le eché 5 cucharadas de azúcar y lo tenemos que mezclar hasta que no quede nada de azúcar, hasta que se disuelva toda el azúcar en la leche. Una vez hayamos mezclado ya la leche con el azúcar, procederemos a partir el pan en cuadraditos, preferible, para que absorba mejor la leche. Bueno, yo partí el pan con mi sierra, en estos cuadrados, y lo echamos a la leche. Cuidado que no salpique. Y así hasta que se llene. Una vez tengamos el recipiente lleno así, aplastamos los panes para que todo esté, bueno, no sé, uniforme, creo. Para que absorba la leche, mejor dicho. Lo tenemos que aplastar. Y después, cuando lo tengamos aplastado, lo dejamos reposar. Una vez te haya quedado así, lo dejamos reposar un rato. No sé cuánto tiempo, creo que 10 minutos. Y nos vamos a derretir el azúcar. Ya estando en la cocina, usaremos una sartén seca, aunque esta está un poco mojada. Ahorita lo vamos a secar. Y tendremos que echar el azúcar acá y derretirlo. Bueno, el fuego tiene que estar a fuego medio y ponemos la sartén encima a calentar un poco. Y de ahí le tenemos que echar el azúcar encima. Ya como ven, mi sartén está seca, sin agua, nada. Y le echamos el azúcar. Bueno, lo que ustedes quieran de azúcar para que hagan el caramelo. Debo echar tantito nomás. Bueno, creo que fue mucho. Pero bueno, ahí veremos. Dejamos que el azúcar se vaya derritiendo en la sartén. Con un palo lo podemos ir moviendo cuando esté derritido, una parte derretida. Y que se haga caramelo. No tan oscuro tiene que estar como la madera de acá. Así nomás. Como ven aquí, ya se va derritiendo poco a poco. Dejemos que se derrita. Cuando esté derretido ya lo podemos, y un poquito café, lo podemos apagar. Mientras eso se va derritiendo, nosotros echamos 3 huevos en un recipiente con 2 o 3 cucharadas de esencia de vainilla. Ahí. Espérame. Ahora sí. Acá están listos los 3 huevos con la esencia de vainilla y lo mezclamos. Una vez esté así, ya lo dejamos y vamos con el azúcar de nuevo. Ya como vemos acá, el azúcar está derretido, está un poco café. Y esto se lo vamos a echar a nuestro recipiente. Tenemos que embadurnar el recipiente entero. Ya, una vez tengamos estos dos juntos, lo tenemos que mezclar. El pan con leche, con el huevo y esencia de vainilla. Como yo no tengo paciencia para andar mezclándolos, usaré una licuadora. Una vez esté hecho así, esto lo echamos en nuestro querido molde. Una vez esto derretido así, lo vamos a echar en nuestro querido molde. Está un poco feito, pero sí, hay que echarlo acá. Bueno, tuvimos errores, pero el caramelo les tiene que quedar así, no tan café. Perdón.
Bueno, una vez que el caramelo se endurezca un poquito, le echamos lo que licuamos. Esto. El pan con leche y azúcar, con los huevos y la esencia de vainilla. Bueno, una vez tengamos el caramelo, vamos a echar lo que estuvimos licuando al molde. Una vez tengamos el caramelo en el molde un frío, una vez tengamos el caramelo frío en el molde, le echamos lo que licuamos. Una vez el caramelo en el molde ya no se mueva, procedemos a echar lo que hemos licuado. Tenemos que echarlo por un costadito, así que para que nos... Bueno, ya no importa ya. Hasta que se llene. Todito, ahí, justito. Una vez tengamos el molde lleno con lo que hicimos, procedemos a echarle agua al otro recipiente porque esto tiene que ser a baño María. Llenamos. Yo lo hago con agua caliente para que no se demore tanto. Hasta ahí. Lo colocamos en el horno ya encendido y dejamos como unos aproximadamente 2 horas o lo dejamos aproximadamente 40 minutos. Una vez ya salga de los 40 minutos del horno, lo metemos a la refrigeradora a enfriar.